Solo Simple no vale. Hoy tengo el placer de contar con Brian Acuña y Jorge Gómez. ¿Qué tal estáis? Muy bien, encantado de estar contigo otra vez y con tus seguidores. Hola Alberto, un placer y bueno, un saludo a Jorge y a Mati también que están por acá en la Sí, charla de hoy. lo dejo para el final a Mati, porque es el primer día. Mati Zaguay, analista internacional. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alberto? Gracias por invitarme y es un honor estar con ustedes hoy. Vamos a hablar de la actualidad de Oriente Medio, Oriente Próximo para nosotros. Vamos a empezar por Siria. Brian, empiezo por ti. En los últimos días, Al-Golani ha hecho unas declaraciones un poco diciendo que en 4 años prevé que haya las primeras elecciones democráticas, pero más allá de estas declaraciones, son las que da diferentes medios. ¿Qué te parece un poco estas últimas fechas, el papel que va tomando y cómo se va confrontando un poco el panorama en Siria? Y también, si quieres también por entrar, podemos comentar cómo está viendo la situación en Tartus, por ejemplo, saliendo las tropas de Rusia de ahí. Sí, bueno, vemos varios elementos que todavía no se terminan de dilucidar, ¿verdad? Vemos, por un lado, por ejemplo, estas declaraciones que hace no sé si Al-Jolani, Al-Shara, porque la verdad que creo que son los dos personajes al mismo tiempo, ¿verdad? Yo en varios canales he dicho es Al-Jolani para tiempos de guerra y Al-Shara para estos tiempos de tregua, ¿verdad? Hemos visto ciertos guiños muy interesantes en la situación siria. Por ejemplo, la primera Navidad ya oficial, por lo menos, y pública en Siria. Incluso hemos visto, por ejemplo, informes que hablan de bares que se han abierto en Siria y que se ha estado vendiendo licor, pese, digamos, a la posibilidad de que sea un Estado Islámico el que se establezca en el territorio. Y lo más importante, creo que va por el lado, en primer lugar, de la declaración del líder de transición, al-Shara, voy a llamarlo así para mantenerlo en este lenguaje de Hudna, en este lenguaje de tregua, en el cual menciona de que no cree en un proceso de transición antes de 4 años y menciona un aspecto que para nosotros debe ser, digamos, como el punto de partida de hacia dónde va Siria en ese sentido y es la redacción de una nueva constitución. Cuando veamos cuál es el enfoque que tiene esta nueva constitución, podríamos entender perfectamente cuál va a ser al final de cuentas el camino que va a tomar Siria. Hay que entender de que Siria en la época actual, a pesar de que pues el país está gobernado por un gobierno transicional, no dependen únicamente de ellos mismos, ¿verdad? Hemos visto contactos de Siria con países del Consejo de Cooperación del Golfo. Hace poco recibieron a miembros del gobierno de Bahrein. Por ahí también se ha hablado un poco de tener contactos con el gobierno de Emiratos Árabes, etcétera. O sea, hay toda una serie de factores ahí que están jugando en estos momentos con la situación de Siria y hay bueno, un actor que para mí es muy importante, que lo hemos mencionado ya en las otras oportunidades que hemos estado por acá las semanas anteriores, que es el caso de Turquía, ¿verdad? Que para mí Turquía pues es un evidente actor que puede generar estabilidad o puede ser un gestor del caos. Para mí, digamos, tiene intereses muy claros en cuanto a la política de Erdogan de aumentar su potencia alrededor del Medio Oriente y eventualmente lo que me llama mucho la atención es cuál va a ser, digamos, el papel de las minorías dentro de Siria y cómo, digamos, va a conciliar el nuevo gobierno con la unificación de todas las fuerzas bajo una sola bandera, ¿verdad? Que es algo que todavía no logramos dilucidar. Entonces creo que por ahí más o menos vamos encaminando la situación actual de Siria basado, digamos, en este gobierno transicional, en el establecimiento de una nueva constitución y por el otro lado también el papel que desempeñen en algún momento las minorías. Jorge, te doy paso a ti si quieres y luego Mati, a ver por dónde también prosigue. ¿Cuál es el punto de vista que no he podido hablar contigo de todo lo que ha sucedido en Siria y lo que ha comentado Brian?
Bueno, yo creo que yo estoy básicamente de acuerdo con casi todo lo que ha dicho mi compañero, nuestro compañero. Estoy básicamente de acuerdo y por hacer un repaso, al Giuliani parece que al haberse puesto un traje y cortarse la barba, ha aparecido un individuo nuevo que habla de libertad, pero bueno, no podemos perder de vista que este individuo es un islamista radical que ha matado y ha ordenado matar a muchísima gente. Entonces, no debemos de perderlo de vista porque esto aparecerá en algún momento, ¿no? Ahora mismo es un actor de teatro, porque su país, bueno, es un territorio geográfico dominado por determinadas tribus, por hacerlo más sencillo, y él necesita la tutela de unos o de otros. Yo creo que Siria es el reflejo de lo que llevamos hablando tanto tiempo. Estamos en una guerra global y estos son los escenarios híbridos y proxies donde se están realizando enfrentamientos que incumben a la división entre dos bloques: China y sus aliados y Estados Unidos y sus aliados. Eh, el papel de Turquía, decía nuestro compañero, el papel de Turquía ya lo demostró anoche o hoy, creo, atacando a los kurdos. O sea, Turquía sigue a lo suyo y es verdad que tiene intereses en convertirse en una potencia en la zona. Y eso le hace, pero Turquía, yo creo, sinceramente, seguramente me criticará alguien por esto que voy a decir, no es fiable. Es decir, un día mantienen una postura y al otro día la contraria, y no se ponen ni colorados. Están en la OTAN y atacan a los kurdos que están siendo defendidos por Estados Unidos. A ver quién entiende esto. Y desalojan de las bases a los rusos para que entren los americanos. La zona es un lío tremendo de intereses. Eh, la nueva constitución que va a marcar, pues yo creo que serían los primeros islamistas radicales que al escribir una constitución se convirtieran en demócratas o en algo parecido a lo que nosotros entendemos como una democracia, porque los occidentales, yo creo que cometemos un error, que es que queremos exportar nuestro sistema a los demás, no entendiendo que hay lugares del mundo en el que esto no funciona, en el que necesitan años de historia para poder estar cerca de asumir sistemas como el nuestro. Y nosotros no queremos entenderlo. Y cuando no lo entendemos, los europeos hablamos, filosofamos, y los americanos entran con la bota y dicen, venga, a impartir democracia en el mundo. Y al final montamos más líos de los que todavía hay. Yo creo que estamos en una situación muy compleja, que hay que dejar pasar tiempo para ver cómo se decanta esta situación. Y sí me gustaría, por introducirlo, Alberto, y por introducirlo para mis compañeros, un elemento muy importante. ¿Por qué se ha producido esta debacle? Todo el mundo habla de muchas cosas, pero yo creo que la razón es muy sencilla. Porque Estados Unidos ha querido permitirlo y porque Israel ha hecho más trabajo en un año, digo, debilitando a sus enemigos en la zona, que Estados Unidos en 40. Y ha debilitado a Hamas, a Hezbollah, ha debilitado a todo lo que tiene alrededor. Ha dado una muestra de eficacia militar y de inteligencia que no tiene, yo creo que no hay ejemplos para las operaciones de éxito que han hecho. Es verdad que viniendo de un fracaso, pero yo creo que más un fracaso político que de inteligencia. La inteligencia es la misma que tenía, otra cosa es que el poder político haga caso a sus advertencias o no. Y las operaciones han sido, pues eso, para sacarnos el sombrero, como decimos en España, y decir, chapó, esto ya ocurrió en el Yom Kippur. eh, Hubo un éxito, pero después de un gran fracaso. Y ya se generó una comisión en aquel momento, la comisión Agranat,
en la que las conclusiones fueron que el peso que había tenido la inteligencia militar en las decisiones políticas había sido más que el peso de las otras agencias de inteligencia. No sé si en este momento ha ocurrido lo mismo. Conociendo a Israel, tengo claro que cuando esto termine abrirán una comisión de investigación también y Netanyahu pasará por ahí, pero han dado una lección después del golpe, que ha sido terrible, han dado una lección tremenda y están sometiendo a un castigo a todos sus enemigos tremendo. Y nos han demostrado a los europeos, a los rusos e incluso a los americanos que tienen capacidad para luchar en 4 frentes al mismo tiempo. Un país de menos de 10 millones de habitantes, no nos olvidemos, menos de 10 millones de habitantes. Y han abierto un frente en Gaza, un frente al norte, y se han peleado con Libia, con todo el mundo, les da igual. Para mí, desde luego, son un ejemplo de eficacia. Y creo que todo lo que ha ocurrido está muy influenciado por el desgaste previo que Israel ha provocado a sus enemigos, que ha facilitado que esto ocurra. Entonces, Rusia, pues de nuevo un bluff, a salir corriendo y demostrando que en fuerzas convencionales, desde luego, no es lo que el mundo pensaba que era. Otra cosa es fuerzas nucleares, que estaríamos hablando de otra película. Eh, Pero han salido corriendo. Cuando el americano ha abierto la mano, ellos a correr. Mati, ¿cómo ves tú, Alberto? Bueno, si comenzamos primero a hablar por Siria, no tengo más que estar de acuerdo con el 99% de los conceptos que han vertido Brian y Jorge, el otro 1% simplemente no me acuerdo. Eh, pero hablando de Siria, quería decir que hay muchas cosas que se están dando en estos días. O sea, no hay un día que no haya un desarrollo que nos empiece a dar a entender qué es lo que está surgiendo de esta nueva Siria, para bien y para mal. Es decir, por ejemplo, primero que nada, el 100% de Siria no ha caído en manos de las nuevas facciones. Hay todavía, por ejemplo, en estos días que estamos hablando, hoy mismo, han salido fuerzas del gobierno con, especialmente con dos facciones, pero hay otros que también se les pliegan, a liquidar los focos de resistencia que quedaron en Homs, por ejemplo, que es una zona alagüita. Especialmente buscan aquellos que todavía no han entregado las armas, por ejemplo, los barrios de Wadi al-Daha, Bakrama, que son ex Shabija, o sea, que son ex de las fuerzas de opresión de Assad, y que se muestran como antigobierno a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y están en las zonas a la agüita, o sea, primero tienen que conquistar esas zonas también. Por otro lado, tratan de hacer un esfuerzo diplomático, como se ha hablado, no solamente Bahrein y Emiratos. Hoy viajó el ministro de Relaciones Exteriores, Assad al-Shibani, el nuevo, viajó a Arabia Saudita, junto con el ministro de Defensa Abu Qasra, el jefe de inteligencia Anas Hatab, una visita que es histórica porque es la primera al exterior desde que subió este nuevo gobierno que recién ahora están entendiendo incluso cómo trabajar, de dónde sacar dinero para sus funciones, cómo hacer mover todas las dependencias gubernamentales. Estaba todo destrozado no solo por la guerra, sino por el robo y el saqueo por ejemplo, se habla de que Assad se escapó con 160.000 millones de dólares hacia Rusia, eh, digamos, para poder terminar el mes y salir a las boutiques con su mujer, pero también dejando un país totalmente devastado. Y por suerte para ellos, digo, los recibieron bien en Arabia Saudita, a pesar de que, por supuesto, no están totalmente seguros de con quién están hablando todavía, pero hicieron ciertos arreglos, por ejemplo, porque si tú te acuerdas,
a Siria ya hace un par de años que los habían aceptado nuevamente en la Liga Árabe. La que movió todo para eso, cuando todavía estaba Assad, fue Arabia Saudita misma, y habían empezado a, entre comillas, luchar contra el contrabando de drogas, que la base principal estaba en Siria, en la cual se hacía millones de pastillas de Captagón, que es una droga espantosa, que es la que se le daba a todos los yihadistas también para que no tengan, no sientan nada al cortar cabezas, etcétera. Y eso estaba pasando ahora en grandes cantidades hacia la gente común en Arabia Saudita, y este gobierno está más que dispuesto a luchar contra eso. Y eso es un tema también interesante. Los sirios hacían de la producción de estas drogas 6.000 millones de dólares por año. ¿Quién se va a quedar con toda esa producción en un país que está destrozado, que no tiene muchos ingresos por las industrias destrozadas, por la agricultura que está arrasada? Alguien se va a pelear también por quedarse con eso. Y por otro lado, todas las relaciones eran de la propia familia de Assad con otros amigos de la élite alawita, y ahora habría que ver qué es lo que va a hacer este gobierno, si va a terminar con esta producción o de alguna manera va a mirar hacia otro lado mientras se trata de, de que se vuelva a renovar la economía siria también. Entonces, eso por el lado de Siria. Si quieren hablar de otros países, hablamos de otros países, pero hay que ver que cada día que pasa, todo cambia. Desde mi punto de vista, Siria, con las facciones que ganaron, con el tipo de gente que son, eh, con su experiencia y con su manera de ver las cosas, eh, creo que si Al-Julani, y yo lo llamo Al-Julani y no otro nombre, porque por ahora para mí es nada más que un terrorista que se puso un traje hasta que demuestre lo contrario. Así que va a haber unos meses tal vez de estabilidad, va a haber unos meses en los cuales van a intentar tomar todo ese poder que quedó en el vacío, incluso desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, hasta de la impresión del dinero, de todo, y tal vez tengamos 5 o 6 meses de relativa tranquilidad, fuera, como dije al principio, de eh, algunos ataques en algunas zonas que todavía no están en sus manos, y recién después de 5 o 6 meses se va a ver cuál es el rumbo de este país. Porque fuera de todo lo que hablamos, también hay que entender que quedaron dos focos de odio y de miedo. Uno está con el Hezbollah en el Líbano, que sigue teniendo, a pesar de todo su debilitamiento, miles de combatientes, docenas de miles de misiles por el lado oeste, y por el lado este, en el sur de Irak. En un Se le ha ido momento, las fronteras pueden explotar. Pueden ser que incluso vayan a hacer distintos ataques hacia el Líbano para no dejarse rearmar a Hezbollah y no dejar que haga un movimiento de pinzas junto con el sur de Irak y llegue a bajar al nuevo gobierno también, porque puede caer también por el peso de sus propias contradicciones entre más sharia o menos sharia, más prohibiciones, menos prohibiciones, más Estado federal, menos Estado federal. No hay que olvidarse, hay zonas alawítas todavía algunas. No, no va a haber un asesinato en masa. Entonces hay que darles algo. Los kurdos también, a pesar de Turquía, el mundo no va a dejar que salgan todos a matar kurdos entre Turquía y el gobierno central de Damasco. Entonces, ellos entienden que para poder estabilizar van a tener que cambiar el switch en la cabeza. Y si no, vamos a volver a ver un país fallido en el cual todos se matan a todos. Y eso va a empezar dentro de 6 meses, según lo que yo pienso. Brian, se han apuntado diferentes cosas. No sé si quieres profundizar en alguna que han comentado los compañeros. Sobre el tema de Siria, todo es especulativo, sin duda, y tenemos muchísimas expectativas de lo que pueda pasar. Yo sí, digamos, coincido mucho con esta última parte del análisis de Mati, que habla de
la necesidad de hacer un cambio de switch. De caso contrario, pues Siria se vuelve a transformar en lo que siempre ha sido en realidad, que es un estado fallido, ¿verdad? Dominado por fuerzas de distinta índole y que más bien han estado, al igual que como Irak lo estuvo en algún momento, dominado por una minoría eh, que era una élite en realidad política, ¿verdad?, dentro del país. Entonces, esto es lo que podría ocurrir esencialmente con Siria. Sí, digamos, y bueno, coincido también, o mejor dicho, he coincidido con Mati en otros espacios, principalmente en algunos chats en los cuales compartimos mi preocupación, que lo he hecho siempre constante con respecto a la población kurda, ¿verdad? Como de alguna manera siempre me preocupa lo que se pueda, digamos, actuar con respecto a esto, porque si bien tal vez no vayan a salir a matar masivamente kurdos, ya no sería la primera vez que un gobierno trata de imponer todos sus criterios sociales y políticos para descurdizar una sociedad, ¿verdad? Los kurdos de Turquía lo saben perfectamente, incluso los apellidos que actualmente tienen muchos de los kurdos que viven en Turquía son apellidos turquizados, ¿verdad? Lo mismo ocurrió por muchos años con la región kurda en Siria, ¿verdad? Donde se prohibía la enseñanza creo que es el Sorani, el que se habla en Siria, si no me equivoco. Se prohibió por mucho, mucho tiempo la enseñanza del idioma kurdo, de la cultura kurda. Entonces no sería la primera vez en la cual un régimen trata de descurdizar, digamos, la zona. Obviamente la resiliencia del pueblo kurdo ha sido mucha, ¿verdad?, a lo largo de décadas para lograr, digamos, que este tipo de situaciones no los dobleguen, pero no deja de ser para mí una preocupación, así como no deja de ser para mí una preocupación de que no se habla, por ejemplo, de los 10.000 kilómetros cuadrados que ocupa Turquía dentro del territorio sirio, lo cual esto demuestra de que no hay, digamos, una crítica muy profunda sobre un país eh, que es aliado de la OTAN, por lo menos en el papel, y que actúa con mucha complicidad por parte de nosotros mismos los occidentales, no de las sociedades, sino de los gobiernos, dicho sea de paso. Y esto pues preocupa bastante porque en realidad Turquía pues sí tiene un proyecto muy, muy marcado. De hecho, hoy incluso en la mañana estaba viendo un análisis muy corto que hacía una página en LinkedIn que hablaba un poco de los grandes contratos que el gobierno de Ankara está planteando para la reconstrucción de Siria. Por lo tanto, también hay un factor aquí económico muy marcado y también entender de que uno de los negocios en los cuales Turquía a lo largo de los últimos años ha querido meter mano es la exportación de gas de diferentes lugares. El apoyo a Azerbaiyán, por ejemplo, uno de los grandes objetivos es obtener con más beneficios el gas que proviene de Bakú, de la capital de Azerbaiyán, para poder transportarlo hacia Europa y en este caso con Siria igual, convertir Siria en una zona de paso de gas para poder exportarlo a Europa y de esa manera pues ellos también echar mano de su propia tajada. Lo mismo han hecho con las últimas, digamos, plataformas gasíferas que se han encontrado en el Mediterráneo Oriental, digamos, lo que el famoso Leviatán que tiene Israel, ¿verdad? Ahí en la frontera cerca del Líbano, ellos también han querido echar mano de eso. Por eso, mucha de la política exterior que está marcando Erdogan, por un lado, pues sí tiene muchos guiños, ¿verdad?, sultanescos de estos intereses que tiene Erdogan, de todas maneras, de ser como el líder del mundo islámico sunita, regresando a las viejas andanzas del otomanismo, aunque por supuesto guardando las distancias debido a que los contextos son diferentes. Y por el otro lado, pues tiene muchos intereses de carácter económico, pero tal vez también así de esa manera sacarse un poco de encima la gran deuda que tiene con el gobierno de Doha, que ha sido quien les ha patrocinado todas eh, ¿qué podríamos decir?, aventuras en diferentes partes del mundo, porque si hay un gobierno que le ha brindado facilidades económicas para que Turquía pueda tener un montón de las acciones que está ejecutando en la época actual, es el gobierno de Qatar, del cual también vuelvo a insistir, así como lo he hecho en otros espacios, ni de Qatar ni de Turquía se habla mucho, o sea, cuando se habla
es de una manera muy superficial y no entendemos que en realidad estos son dos países que están adquiriendo un peso bastante importante, así como algunos países del Consejo de Cooperación del Golfo, principalmente Emiratos Árabes, también han logrado en los últimos años, pero que también pues tendríamos que hacer todo un análisis sobre la zona del Golfo para entender cuál es esta nueva dinámica de cara al 2030. Pero creo que eso sería lo que quisiera aportar adicional a lo que ya mencionaron los otros compañeros de mesa. No sé si de mesa, pues estamos en Zoom, pero ustedes entendieron. Gracias. Jorge, ¿quieres aportar algo decir sobre los kurdos o Turquía más? Sí, yo antes de nada, con el permiso de Alberto, quiero aportar, invitarlos a los dos a mi programa para que hablemos de este tema, que es un tema muy interesante, o de Ucrania, de lo que ellos quieran, ¿no? Si me da permiso Alberto, Claro, porque bueno, yo creo que a la gente que hace análisis, eh, siempre, todos los analistas tenemos un sesgo, el que diga que no lo tiene es mentira, pero lo que debemos de intentar es ser honrados con nuestra posición. Eso es lo más, a lo más que lo más que uno puede alcanzar, ¿no? Y cada vez que encuentra gente que analiza sin vehemencia, con su idea, por supuesto, pues yo creo que hay que darles voz y que los escuche la gente, ¿no? Alberto para eso es un genio de las relaciones. Yo no sé cómo tiene tantas relaciones después de dedicarse al fútbol y a todas las otras cosas que hace, pero me sorprende. Bueno, de lo que estábamos hablando, realmente la zona es un hervidero de intereses, un hervidero de conflictos que uno no llega a entender nunca, porque tenemos que hablar, claro, estamos hablando de Arabia Saudí. Arabia Saudí eh, tampoco creo que esté muy interesada en que Turquía crezca y sea el polo sunita, para eso ya están ellos, pero claro, en la zona jamás ha estado financiado por Irán, jamás que es sunita financiado por los chiitas. Es decir, ¿quién entiende esto? Porque al final yo creo que más allá de la religión están los intereses. Y decía nuestro compañero, eh, claro, yo creo que a veces mezclamos tres conceptos que no se pueden mezclar, que son la humanidad, la geopolítica y los recursos energéticos. Estos dos últimos, la geopolítica y los recursos energéticos, los podemos unir con una línea, pero la humanidad no cabe. Entonces, nosotros aplicamos a veces a los análisis criterios de humanidad, ¿no? ¿Cómo podía ser tan desalmado Assad? Bueno, es igual de desalmado que todo lo de la zona. Es decir, no es diferente. Las cárceles de Assad no son diferentes a las de otros países, ni más crueles. Es decir, yo creo que tenemos que tener en cuenta que hablamos de un mundo diferente al nuestro, de un concepto de vida absolutamente diferente al nuestro y de un concepto de gobierno que estamos hablando de muchos estados fallidos. Es decir, Siria son tribus que gobiernan parte del territorio de lo que nosotros llamamos Siria. Pues, pero podemos irnos a Yemen. ¿Qué es Yemen? Un país. Pero los grupos terroristas de Yemen obedecen al gobierno de Yemen. No tienen vida propia. Entonces, la zona es tan compleja, pero en el fondo solo hay un concepto y que es, no, yo no quiero meterme con la gente del Islam, pero es el concepto del Islam, que es desde que murió el profeta, una guerra permanente entre unos y otros. Y esta guerra sigue y seguirá y no va a terminar nunca, o eso parece, ¿no? Y se refleja en los grupos en la zona, en los países. Más después tenemos que meter la economía, el petróleo, el gas, ante unos individuos que como no viven como nosotros ni respetan las normas, ellos son los que generan las normas para enriquecerse, para vivir, pues bueno, como decía Mati, fijaros la cantidad que Assad
se ha llevado a Rusia. Él estaba pensando en su país, ¿no? Estaba pensando en vivir como vive, ¿no? Entonces, y después hay un concepto que me parece muy interesante que ha introducido Mati y en el que no, del que se habla muy poco. En esta guerra global en la que estamos, se utilizan todas las armas, todas las que están al alcance de todos. Pero si nosotros hablamos de Afganistán, de Siria y del Sahel, estamos hablando de las drogas en las tres zonas del mundo. Y ese será un asunto que vendrá después de todo esto. Es decir, además de controlar el gas y además de controlar el petróleo, también está el control de las drogas, que producen miles de millones de beneficios. Es decir, Assad ha recibido más dinero del tráfico de drogas que del petróleo o del gas. Y esto está absolutamente descontrolado, es decir, está descontrolado en el Afganistán con los talibanes y está descontrolado aquí, está descontrolado en el Sahel y lo acabaremos pagando eh, con una creciente criminalidad, con más tráfico de drogas o con otras drogas. Es decir, estamos hablando, hablaba Mati o el otro compañero, no lo recuerdo, perdón, de del, Captagón. del Captagón. Entonces, estamos viviendo ya en Estados Unidos la utilización de drogas con un poder destructivo tremendo. Y esto va a ser un problema muy serio. Es decir, hemos pasado en muy poquito tiempo, y perdonadme que hable de las drogas, hemos pasado en pocos años del dominio de la heroína con un poder destructivo sobre la persona y en poco tiempo tremendo, a la droga de los ricos, la cocaína, a las pastillas, el éxtasis, las drogas artificiales para nuestros jóvenes y no tan jóvenes occidentales, y ahora vamos hacia drogas tan o más destructivas que la heroína y vamos a volver a ver en nuestras calles los desastres que veíamos con la heroína. Yo soy gallego y muchísimas generaciones se fueron allí con la heroína. Yo tengo 62 años y he visto caer a mucha gente. Pero esa imagen, no nos olvidemos, que también forma parte de esta guerra y va a volver a nuestra visión, lamentablemente. Mate, no sé si quieres añadir algo más a Siria, si no, si quieres pasamos a Israel también, que quería hablar de ello. Bueno, yo, si quieres hablar de Israel, Mm. eh, alguien dijo alguna vez que una semana en Israel son como 10 años en otros países y realmente se siente así también por lo que han dicho los colegas sobre la cantidad de frentes en las cuales se enfrentan. Y se habla en Israel de 7 frentes, ¿verdad? Porque la gente se olvida de que no solamente con Hamas o con Hezbollah, sino que también desde Siria, también desde Irán, también los hutíes de Yemen De y Yemen. también desde los pro-chiitas, los chiitas pro-iraníes del sur de Irak. Todos ellos han estado hace 14 meses intentando disparar y destruir lo que pueden y en un 99% de los casos intentando destruir cualquier cosa que puedan, o sea, civiles y no solo militares, sino todo lo que pueda caer y que pueda mostrarlo como un gran éxito frente a sus sociedades en las cuales, como siempre Israel conoce desde hace 76 años, el mundo árabe se une para hacer olvidar sus propias fallas. Y con esto no estoy diciendo que Israel sea perfecto o que no tenga fallas, pero Israel, en la cual vivo hace más de 40 años, es un país con todos sus defectos, occidental, liberal, democrático, en el cual todos tienen cabida, incluyendo las minorías, con todos los derechos, en la cual no hay apartheid, como se habla, y en la cual, si hay racistas, sí, hay racistas, como hay, por ejemplo, en Europa, pero eso no la hace una candidata a desaparecer de la faz de la tierra, supongo. Lo que quiero decir con esto, lo dije como un prólogo en el sentido de que
la gente a veces pierde, digamos, un poco, siempre se le acusa a Israel de desproporcional. Y yo diría, ¿dónde está la proporcionalidad del mundo cuando todos los días salen millones de personas sobre toda la faz de la tierra a manifestar por Palestina, que lo descubrieron el día que lo llamaron a caminar por la plaza, frente a lo que yo como ser humano, cuando vi más de 100.000 cuerpos que habían enterrado los represores de Assad, duró como 5 minutos en las noticias y al otro día ya no existía. ¿Dónde se puede comparar eso con lo que sucede con Israel? ¿Qué es esa palabra mágica que se llama Israel y al cual todo el mundo lo pone en el límite de los nervios? Por ejemplo, creo que está claro hoy en día, desde el año 2005 no había un solo soldado israelí en la franja de Gaza, pero todo el tiempo hablaban de la Gaza como una gran cárcel abierta, a pesar de que tenían salida hacia Egipto y hacia el mar. ¿Cómo se puede hablar de todo eso? Bueno, sucedió lo que sucedió, pero sucedió lo que sucedió luego de 17 años y 5 vueltas de semiguerras en las cuales se tiraron docenas de miles de misiles sobre un 99% de civiles israelíes. Cada vez se terminaban esas miniguerras en 2 semanas de lucha, en 30 días de lucha, en 18 días de lucha. Bueno, esta vez, y luego del desastroso pogrom, porque no hay una otra palabra a lo que hicieron los terroristas de Hamás con toda la población civil que había a su alrededor, la sociedad israelí en su totalidad, y no solo de izquierda, centro, derecha, en su totalidad, dijo, primero hay que liquidar el Hamás y luego preguntarles qué opinan, porque ya no había otra forma de hablar con ellos. Y eso, por supuesto, cobró también vidas inocentes. Hoy en día, hasta las propias Naciones Unidas habla de que la gente que murió no se puede saber cuántas son, pero seguramente son entre 40 y 50% menos de todos los números que se han mostrado, y también con una proporción mucho más alta de milicianos, combatientes, terroristas, cada uno que lo llame como quiera, del Hamas, y es verdad que han caído también niños y mujeres y ancianos, pero en un número tal vez Como en 3 todas o las 4 guerras, veces Marcos. menor a lo que se habla. Yo lo digo porque yo también soy ex soldado israelí. Jamás en mi vida, y tampoco escucho hoy en día de esta nueva generación, que hayan disparado en forma adrede contra civiles. Nunca lo he escuchado, pero jamás. Ni en Gaza, ni en Judea y Samaria, ni en el Líbano. Dicho todo esto, lo que está pasando hoy en día en Israel es que se está preparando para desplegarse hasta casi la frontera con el Líbano, siguiendo lo que ha sucedido con el cese de fuego, y esto también está hecho en forma coordinada con Estados Unidos. Mientras tanto, Israel ha bombardeado miembros del Hezbollah que han intentado contrabandear hasta ayer, anteayer, armas hacia el sur, quebrando todo lo que se ha concordado. Porque eso hay que entender. Es verdad de que empezó a desplegarse el ejército del Líbano hacia el sur. Es verdad que han intentado colocarse como fuerzas en vez de Hezbollah. Pues Hezbollah es nada más que un brazo paramilitar de un país que tiene sus propias fuerzas, pero que no tiene ninguna manera de enfrentarse a Hezbollah, el poderío que han recibido como empleados de Irán, porque son empleados de Irán que todos los meses reciben sueldo, y de esa manera intentar hacer el cese de fuego, llevarlo adelante como se debe. Y sin embargo, Hezbollah, por aquí y por allá, intenta seguir y pasar activistas y armas hacia el sur esperando que Israel se repliegue. Israel, mientras tanto, y mientras esté ahí, sigue buscando túneles, sigue buscando distintas armas que están en un montón de pueblos, y sigue sacando, pero docenas de toneladas de armas, destruyendo túneles, y todo eso está bien porque es parte
del hecho de que esté todavía ahí y y que no haya salido hacia la frontera, porque tiene que, entre comillas, limpiar la zona para que pueda entrar el ejército del Líbano a hacerse cargo. No hacerse cargo de un poderío y un arsenal que pueda volver a ser tirado contra Israel. Y bueno, en eso están. Hoy mismo hubo un ataque en Beirut porque estaban tratando de colocar baterías para tirar misiles, y eso Israel dijo, cese de fuego, no cese de fuego, no lo vamos a permitir. Y luego también han habido operaciones antiterroristas también en Judea y Samaria, en Tulkarem y en otros lugares, ya que hay que entender, la autoridad palestina, se puede discutir si los gobiernos israelíes la debilitaron o no, pero está muy debilitada. Y ese vacío en el cual se debilitó la autoridad palestina ha sido llenado con muchos grupos radicales de la Yihad Islámica y del Hamas. Entonces, en lugares donde la autoridad palestina sí estaba llevando o sea, a cabo su misión de gobernar, en esos lugares también están tratando de sacar los otros grupos. Entonces ellos mismos comenzaron acciones antifacciones que no les conviene, como el Hamas y la Yihad Islámica, o todo tipo de grupos independientes. Empezaron a hacer operaciones contra ellos, y miren qué irónico, lo primero que hicieron fue prohibir a Al Jazeera, que todo el mundo le dice a Israel, ¿cómo quitaron al fotógrafo del Jazeera? Y bueno, porque el Jazeera, los dueños son los hermanos musulmanes. Están constantemente pasando noticias desde el punto de vista no pro o anti-israelí, sino desde el punto de vista radical islámico. A Israel igual los dejó trabajar durante años, pero cuando vieron que estaban pasando las informaciones al propio Hamas, les dijo que se vayan, hace unos meses. Todos lo criticaron, incluyendo la autoridad palestina, y ahora la autoridad palestina es la propia que le niega al Jazeera como periodistas la posibilidad de cubrir las noticias. O sea que hay que ver bien todo lo que se ve de este lado y del otro. Luego, una cosa muy interesante fue de que en estos días se permitió al ejército dar a luz los datos de una operación que hicieron el 8 de septiembre en la zona de Masyaf, en Siria. Increíble hasta para películas. 50 soldados de comando entraron a 200 kilómetros para dentro de Siria cuando todavía estaba Assad, y las fuerzas de Assad, y el Hezbollah, y Irán, y Rusia, y todo. Entró a 200 kilómetros con 50 soldados, entró varios metros abajo de la tierra, mató a unos 30 guardianes que estaban en la zona y destruyó totalmente, hizo explotar un nuevísimo complejo de producción de misiles exactos que todo había sido traído con tecnología iraní y rusa. Una de las cosas graciosas fue que se les avisó a los rusos que no estén presentes en la zona, y los rusos, en la tradición que han tenido desde el año 2015, en el cual hicieron un arreglo con Israel, que ustedes atacan fuerzas pro-iraníes o iraníes mismos y nosotros no reaccionamos, a cambio de que Israel no ataque nada que tenga que ver con los intereses rusos en Siria, siguió incluso hasta prácticamente el final del gobierno de Assad, y eso es algo muy interesante que hay que tomar en cuenta también. A pesar de todos los pesares y a pesar de que siguen las acciones en Gaza, más que nada con la excusa, digamos, de que no se avanza en la liberación de rehenes, mañana van a salir nuevamente una delegación hacia Doha, hacia Qatar. No voy a hablar de Qatar, ustedes ya hablaron, pero Qatar, solamente quiero decir una frase. Durante los últimos 20 años, Qatar hizo lo siguiente: con una mano daba dinero para la camiseta de Messi y con la otra mano le daba dinero a Al-Qaeda. Eso es Qatar,
y eso sigue siendo Qatar. Sin embargo, se los usa para mediar en la liberación de rehenes que ya hace 14 meses que pobrecitos se están pudriendo en distintos lugares de la Franja de Gaza, incluyendo bebitos y ancianos débiles. Bueno, eso es lo que quería decir con Israel hasta ahora. Brian. Bueno, qué complicado, porque en realidad acá, Yo si hay digo, alguien que lo, Brian ya ha ido. si hay alguien que lo tiene claro con respecto a Israel es Mati, más bien muchos de los temas sí, pues coincido. Un día de estos que tuve también la oportunidad de conversar con una periodista, analizaba por qué, a pesar de que se ha ofrecido, digamos, a la propia población civil gazatí, premios o algún tipo de compensación por dar información con respecto a los rehenes, no se ha escuchado que revelen ninguna posición. Y me acordé de un tema que es bastante importante dentro del mundo árabe, que por ahí Jorge creo que en algún momento lo dijo, que nosotros con nuestra mentalidad occidental a veces no lo aterrizamos, y es que en el mundo árabe musulmán aplica mucho aquella cuestión del honor y del respeto, ¿verdad? Aunque las ideas no necesariamente sean coincidentes con nuestra forma de vida occidental, para ellos el tema del honor, el tema del respeto o de, digamos, todos estos valores que son valores más eh, familiares, por decirlo así, más pequeños, hacen de que a pesar de que estén equivocados, muchos de estos grupos al final no tuerzan el brazo y prefieran morir en el intento a tener que facilitar la información. Por eso es que al final hay que optar por una salida intermedia, una salida funcional, que en este caso es poner de interlocutor a un país que, por un lado, eh, paga una empresa de propaganda global como lo es Al Jazeera, ¿verdad? Que la propia Autoridad Nacional Palestina ya ha caído en razón de lo dañino que es Al Jazeera para el propio mundo árabe. Y por el otro lado, pues también tiene otros tipos de inversiones en el mundo para lavar su imagen, ¿verdad? Porque si existe un país en este planeta que lava su imagen a través de petrodólares, es Qatar. Y Qatar pues invierte en fútbol, invierte en automovilismo, invierte N cantidad de cosas, incluso en algún momento algunas de las camisetas del fútbol español, incluyendo mi queridísimo equipo, que no lo voy a mencionar acá, pero tenía el logo de Qatar Foundations y para mí era un deshonor, ¿verdad?, que estuviera por ahí. Eh, Nos demuestra de que hay que buscar aquello que sea funcional. De igual manera, con Egipto hay, hay una relación, digamos, que se marca desde finales de los años 70, pero al igual que muchas de las relaciones que Israel ha logrado forjar con la mayoría de los gobiernos árabes, es con gobiernos, no con poblaciones. Seguimos viendo poblaciones que siguen estigmatizando la imagen de Israel, que siguen diciendo cosas sobre los judíos con un nivel, digamos, de censura o un nivel, digamos, de mensajes censurables que si lo hiciéramos en Occidente posiblemente, pues caeríamos, ¿verdad?, con todos los palos, porque lo que se está diciendo es bastante grueso y aún así entendemos de que para un Israel, digamos, que tiene que imponer un poco su esquema para evitar una guerra de destrucción, logra negociar con aquellos con los que corresponde negociar. Uno de los grandes, digamos, elementos en estos momentos para Israel con el tema de los secuestrados es si al final de cuentas se va a negociar un nuevo intercambio de prisioneros, que es un tema que es súper álgido al interno del propio Israel por el tipo de gente que pueda salir en este caso, ¿verdad? Gente que si estando en la cárcel es peligrosa, estando fuera de la cárcel podría ser todavía mucho más peligroso, ¿verdad? Incluyendo miembros del clan Barghouti, que se menciona poco, pero son un clan muy pesado, digamos, dentro del mundo palestino. Y por el otro lado, pues por supuesto hay una seria crítica
a lo interno de Israel con respecto al actual gobierno, ¿verdad? Que Mati no lo quiso mencionar, ahí lo tocó, no lo tocó No, por el momento, pero pensé que había hablado demasiado, pero lo puedo tocar, no hay problema. no lo mencionó por el momento, pero el tema del gobierno en Israel, ¿verdad? Que por un lado, pues intenta dar la imagen de que quieren lograr grandes beneficios para el país, ¿verdad? Pero por el otro, lo que están manejando internamente afecta y genera demasiada polarización a nivel nacional. Y recordemos que este fue uno de los grandes asuntos por los cuales al final jamás lanza, digamos, su operación pensando de que el pueblo estaba lo suficientemente dividido como para no responder en caso de un ataque de esta naturaleza. Y al final, pues hemos tenido todo este desastre que viene del 7 de octubre anterior. Soy uno de los tantos críticos que hay de este gobierno. Por ahí sé que hay muchos más. Yo soy muy crítico de este gobierno y sus acciones. Considero que este gobierno debería de salir cuanto antes. Obviamente no depende de mí. Yo no soy ciudadano israelí. No voto en Israel, por lo menos no hasta el momento, ninguna de las dos cosas, pero sí siento de que muchas cosas han ocurrido también por las propias acciones que el gobierno ha permitido, ¿verdad? Que ha sido muy complaciente o ha sido muy flojo en algunas acciones, en algunas decisiones, incluyendo su forma, digamos, de tratar internamente la política y algunos de sus personajes, incluyendo personajes muy censurables como Benekvir y Smotrich, que para mí son, digamos, nefastos para la imagen de Israel. Y a esto, por supuesto, sumarle una serie de elementos externos que pesan demasiado, ¿verdad? Incluyendo el tema de la propaganda. Y sobre este último tema de la propaganda, quiero mencionar algo así muy breve, porque en estos días, entre tantos temas que han salido, se han mencionado, por ejemplo, la muerte de 5 chicos palestinos por hipotermia, ¿verdad? O sea, murieron de frío. Me puse, digamos, a hacer no sé, un análisis con respecto a esta cuestión de los números. Y está bien, son fríos números, pero no necesariamente todo lo que vemos que ocurre en Gaza es responsabilidad de Israel. Y esto quedó reflejado en un informe que hizo días atrás un think tank inglés que demostraba de cómo, digamos, muchos de los números de lo que está pasando en la franja de Gaza, que se le endosa directamente a Israel, ni siquiera, digamos, tiene que ver con Israel, muertes naturales, gente, digamos, que era atribuida como niños, que en realidad eran adultos, mujeres que eran pasadas por hombres, etcétera, etcétera. Y con respecto a esto de los niños, estamos hablando de sí, 5 muertes, cualquier muerte, como siempre, por ahí decía Jorge, ¿verdad? Hay que separar la parte geopolítica, la parte humana, o hay que separar lo técnico de lo humano, pero lo cierto del caso es que muertes, digamos, moralmente hablando, son muertes. Pero me puse a buscar números en general y aunque son fríos y circunstanciales, lo cierto del caso es que hay países incluso en Europa donde sumados todos los países de Europa donde mueren personas por frío debido a diferentes circunstancias, incluyendo, por ejemplo, pobreza o condiciones, digamos, en las que están, se suman cerca de 130.000 muertes, solo en Europa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que no es solo en un contexto de guerra donde ocurren este tipo de cosas y que si bien, digamos, el número pesa porque es Gaza, y la imagen de Israel, obviamente es la palabra mágica, dijo Mati, en ese tipo de circunstancias, lo cierto del caso es que mucho lo utilizan como elemento de propaganda. Incluso nadie lo menciona, pero de acuerdo con la UNICEF, otro dato que encontré hoy también para otra cosa que estaba haciendo y que me lo encontré, dice que desde el inicio del conflicto en Yemen, en el año 2015, más de 11.500 niños han muerto o han resultado heridos en el país. Además de que hay cerca de 2.7 millones de niños que sufren desnutrición aguda y 49% de estos menores de 5 años padecen retraso de crecimiento y desnutrición crónica. Aparte de esto, bueno, se señala que al menos 1 de cada 6 niños a nivel global sufren, digamos, por situaciones de conflicto. Y de nuevo, o sea, no es minimizar lo que humanamente pueda estar pasando en un No, territorio para nada, pero lo cierto del caso es que parece que hay dos mundos paralelos
en los cuales el juicio sobre lo que ocurre en Gaza es superior a lo que pueda pasar en el resto del mundo. No digo que no sea malo, para mí es atroz, así hayan muerto solo 50 personas, pero lo cierto del caso es que hay una cuestión de propaganda tan fuerte todavía manejándose hasta hoy, que es una guerra que desgraciadamente para la imagen de Israel difícilmente va a poder revertir, no sé, no va a poder revertir definitivamente porque la maquinaria de propaganda que se maneja al respecto es demasiado fuerte. Quisiera agregar algo. Mm. Sí, ¿Puedo dime, agregar si algo quieres, sí, sobre luego que este hable Jorge. tema? Si puede ser corto para que pueda también hablar Jorge, por favor. Sí, 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 perdón. Solamente quiero hablar como ciudadano israelí. Pensé que había hablado demasiado, entonces no agregué la parte interna. La parte interna había empezado y había dicho que había 7 frentes y que quise agregar que hay un octavo frente que es el frente interno. Muchas cosas que tal vez la gente no sepa. Por ejemplo, Israel es un país militar, ¿verdad? Todo el mundo o la mayoría van fuera de los ultrarreligiosos y la mayoría de los árabes musulmanes, israelíes, que no van al ejército. El 80-90% de la sociedad va. Y es algo muy claro lo que ha sucedido. Desde hace 14 meses, todas las encuestas, todas, menos un canal que es muy pro primer ministro, todas las encuestas le dan entre un 25 y un 40% de caída a la coalición de gobierno. Es decir, que desde hace más de un año, la población israelí va al ejército, va a la guerra, se enfrenta a un sinfín de peligros. Han muerto como 1.500 soldados hasta hoy en día. Se han herido más de 14.000 y esa gente está dando su vida en un 60% de la población que no cree en su gobierno. Eso es lo que no entendía jamás cuando salió a hacer ese ataque, que pensaban que el pueblo estaba tan dividido y tan debilitado que podían hacer lo que quieren. El pueblo de Israel tiene algo básico, que por vivir en un país, a pesar de todos sus problemas internos, democrático, creen en su país y los hechos están en que se han unido contra los distintos frentes y en la parte interna están divididos. Pero ¿quién no está dividido? ¿España no está dividido? ¿No hay divisiones internas? ¿No hay gente que está a favor de Sánchez, en contra, o son amantes de Begoña Gómez? En Israel también. Y sin embargo, lo primordial, es saber que van a defender a su país, porque la deslegitimación de Israel es lo que no le cabe en la cabeza a nadie. Se puede decidir seguir la guerra, no seguir la guerra, seguir con el cese de fuego, no seguir con el cese de fuego, pero hay algo que no se puede poner en juicio, que es la legitimación del Estado como Estado y su futuro. Y a pesar de todos los problemas, la gente sigue adelante, y si tú miras las redes sociales, parecía que todos se odian contra todos, porque la polarización política es gigantesca. Mucho más que en años pasados, y ni que hablar a partir del 7 de octubre del 23. Entonces es importante que eso se sepa, que el 60% está en contra del propio gobierno que los envía a la guerra. Jorge. Bueno, hemos hablado de tantas cosas de Israel que realmente me quedaría poco que aportar, pero sí me gustaría aportar algunas cosas que me parecen interesantes. Primero, decía Mati ahora al final, los israelíes han apartado sus diferencias para defender aquello que les une a todos, que es su patria, su nación. Y en eso se parecen mucho a los ucranianos. Los ucranianos son pequeños en un país con una corrupción tremenda, en un país que debe de avanzar y cambiar, con vicios del este ruso, tienen lo que heredaron, el sistema en el que vivían. Sin embargo, llevan ya casi 3 años
aguantando al coloso. Sí, decimos, les enviamos armas. Bueno, venga, vamos a ser serios. Les hemos enviado el 10% de lo prometido. Y siguen luchando en el frente y siguen muriendo. Y no es lo mismo perder 300.000 hombres para Ucrania que 300.000 hombres para Rusia, que los envía como una carnicería. Israel, al día siguiente del ataque del 7 de octubre, tenía 300.000 voluntarios. Eso no ocurre en ningún país del mundo. 300.000 voluntarios. Ahora, no sé si estará de acuerdo conmigo, Mati, cuando todo esto termine, Netanyahu acabará en un tribunal. Porque también los israelíes son Sí, así de serios. Ahora estamos en lo que estamos. Y cuando termine, nos giraremos hacia adentro y arreglaremos lo que teníamos mal dentro. Lo dije al principio. Con el Yom Kippur le costó el puesto a la primera ministra. Y ajá, ella fue la que dijo que se iniciara esa investigación. La comisión, que se generara la comisión a Granada. ujú, Lo exactamente. pagarán, pero será después de que defiendan a Israel. Y ahora están defendiendo a Israel. Mueren hombres todos los días, no lloran, les dan el pésame y siguen con lo suyo, porque ahora lo prioritario para el pueblo de Israel, conociendo al pueblo de Israel, son dos cosas: ganarle a sus enemigos y con esto garantizar la supervivencia del Estado de Israel. No olvidemos que viven rodeados de enemigos. Y dos, por un concepto social, recuperar a sus rehenes. Lamentablemente van a recuperar a una pequeña parte de sus rehenes, si se recuperan. Yo dije hace 2 años, cuando esto empezó en una entrevista, me preguntaron qué va a ocurrir con los rehenes. Y yo dije en aquel momento, pues que más de la mitad morirán. Y me dijeron, no, no puede decir usted, digo, porque decir lo contrario sería mentir. Va a ocurrir esto porque están en manos de salvajes, ¿no? Pero me gustaría, porque los dos compañeros han tocado el tema, hablar de los niños. Lo lamentable del 7 de octubre no fue esa salvajada con más de 1.000 muertos, de la manera que... A mí me han enviado vídeos de gente de Israel. Yo he tenido una vida curiosa, que me ha tocado vivir muchas cosas. No, en vano estuve 26 años en el servicio de inteligencia, ¿no? Algo vería. Y hay vídeos en los que tuve que apartar la mirada. O sea, las salvajadas han sido tremendas, inenarrables, ¿no? Pero fijaros una cosa curiosa. Eh, lo lamentable no fue la pérdida de 1.200 vidas humanas, por supuesto, una salvajada, sino que Irán y sus acólitos tenían preparada la campaña mediática y también pilló a Israel por sorpresa. Y ha tenido que recuperarse a medida que las FDI han ido conquistando terreno y ganando información. Y entonces la han ido publicando, han ido contrarrestando, porque no, el error gravísimo es que la izquierda en general mundial es una izquierda que está contra Israel, por sistema. Haga lo que haga Israel, están contra ellos. Entonces, tú dices, a ver, ¿está empleando Israel toda la fuerza que puede? No, ni mucho menos. Está empleando una fuerza contenida para matar a sus enemigos. Porque si no utilizase una fuerza contenida, yo soy militar, en un territorio en el que hay 2,5 millones de personas, hoy tendríamos 1 millón de muertos y tenemos 40.000. 40.000 después de haber reconocido la ONU y sus organizaciones en la zona que las cifras estaban hinchadas. Esa campaña de propaganda fue comandada por Irán y sus acólitos. Y a Israel le ha costado mucho recuperarse de ese daño también mediático. Aunque no Ujú, lo va a recuperar todo, porque ya digo que hay una parte de la sociedad occidental
siempre está en contra de Israel, haga lo que haga. No sé qué tendríamos que hacer nosotros si nos matara a 1.200 personas. No sé, ¿qué deberíamos de hacer? Eh, pero además, la palabra niño, que los dos habéis coincidido, y yo también, habrá algo, todas las muertes son un horror, pero la muerte de un niño es el mayor de los horrores. Pero estamos ante la guerra de las cifras exactas. Fijaros qué curioso. No se sabe exactamente cuántas personas murieron en la Primera Guerra Mundial. No se sabe exactamente cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ni en la Guerra de Vietnam, ni en la de Corea. Pero, perdón, estamos en la única guerra en la que ataca a Israel y sabemos que han muerto 16.875 niños, 14.113 mujeres, estoy inventándome las cifras, pero son así de exactas. Es la única guerra en la que ocurre. Pero nadie de estos miserables sinvergüenzas, nadie le echa la culpa a que por qué muere esa población. Porque las están utilizando de escudo para protegerse en sus túneles y en su... Ven a los terroristas de Hamas robar el dinero, la comida que se manda a la ayuda humanitaria y hay una parte de la sociedad que se calla. Pero no, y esto se ha producido en todo el mundo. Vivimos en una época en el que los malos se han convertido en buenos. Los hemos justificado. Aquí nos ha ocurrido con ETA, ¿no? Hoy los que defendían nuestra democracia están en los cementerios y los que pegaban tiros en la nuca están en el Parlamento. Le hemos dado vuelta a la historia. Y esto no se lo está inventando Jorge Gómez. Está ahí. Entonces, resulta que Israel que se defiende es el criticado. Los que se meten en túneles y dejan al niño arriba en la superficie, esos son los santos. Y todo el mundo, Palestina free. Incluso personas de los colectivos, personas liberales. Pero vamos a ver, idiotas, que duraríais 5 minutos en manos de esta gente, que os colgarían de un puente. ¿Cómo podéis defender a salvajes? Entonces, al final, lo que ha producido mediáticamente toda esta guerra es que estemos hablando de terroristas y estados en el mismo nivel. O sea, Israel y Hamas. No. Oiga, Israel y Hamas no. Israel es un estado democrático. Yo lo he repetido en 100.000 conferencias en todos los lados que voy. Estamos en una guerra global. Y en Israel y en Ucrania se está defendiendo la democracia. Y si perdemos, perderemos nuestro sistema y nos veremos obligados a vivir en otro, porque a mí no me gustaría que vivieran mis hijos, ¿no? Hablábamos también de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Pero quiénes son estos? Si estos son un grupo de mafiosos. Es decir, primero vamos a hablar de Palestina. ¿Qué es Palestina? ¿Palestina es Cisjordania? ¿Palestina es Gaza? ¿Cuál es la Palestina? Porque no nos olvidemos que cuando ganaron las elecciones hace ya bastantes años, jamás en Gaza, lo primero que hizo fue expulsar a la Autoridad Nacional Palestina. O sea que tampoco, entre ellos, no se aclara. ¿Quién es Palestina? Todos en Occidente han hecho manifestaciones, demás. Pero oiga, que ninguno de los países que rodea a Israel, árabes, les quieren. Ninguno. Cuando han dicho, oiga, pues para Egipto, para tal, todo el mundo ha dicho, no, os quedáis vosotros, yo no. Entonces, no hablemos de la zona como si aquello fuera una zona en la que hay un asesino en potencia, que es Israel, y los demás son santos. No le den vuelta a ustedes a la tortilla, que eso no es así. Esto es como hablar, mire, hace muchísimo tiempo hablaba yo con una persona, con, eh, con un ruso, y yo le decía, digo, es que yo no puedo entender la historia
cómo convierte a unos en una figura y a otros en otra. Es decir, si tú le preguntas a todo el mundo quién ha sido la persona más sanguinaria de la historia, te dirán que Hitler, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay otros líderes, por ejemplo Stalin, mucho más sanguinario que Hitler. Y este hombre ruso me decía, ya, Yuri, pero ¿sabes qué pasa? Ellos cometieron un error que no cometimos nosotros, que fue ponerlos delante de la tumba y contarlos. Este es el humor ruso que no todo el mundo entiende, eh, pero en el fondo estaba hablando de algo que es así. Stalin estaba en este lado, o Lenin, y no cuenta. Pues lo mismo le pasa a Israel. Es decir, Israel es culpable, y permítanme la zona. Israel ha matado a Manolete. No sabíamos quién mató a Manolete, Israel. Israel es esa figura que mucha izquierda de muchos países del mundo necesitan para echarle la culpa de todo, pero de todo absolutamente. Israel lo que está haciendo es defender. A mí me han llamado, mm, curioso, para sentir un poco, yo no soy israelí, que soy gallego, nada parecido a uno de Israel, pero me han llamado perro, sionista, trabajas para el Mossad, yo no sé la de cosas que me han podido llamar. Y yo me imaginaba, bueno, a mí tampoco es que me preocupe mucho, pero me imaginaba, madre mía, yo no soy de allí, si fuera de allí, lo que tendría que aguantar. Entonces, Israel es un país que es la democracia, la única democracia en la zona. Y por tanto nosotros deberíamos de estar por sistema con Israel. Pero no, hay una parte de la sociedad que les convierte en asesinos, matan niños. Miren, no sean ustedes sinvergüenza. Mueren más niños en Sudán que morirán en Gaza en no sé cuántos años. Hablan ustedes de un genocidio, pero oiga, venga, dejen de ser sinvergüenzas otra vez. ¿Cómo puede haber un genocidio en un territorio en el que la población se ha multiplicado por 3? Pues los genocidios es exterminar población, no que haya más población. El problema es que ustedes no quieren hablar de que los verdaderos sanguinarios son los que comandan Gaza. Jamás. Esos son los verdaderos, el verdadero cáncer de ahí. Y Israel está ayudando a exterminar el cáncer. Para ellos, pero también para la zona. Aprovechan ustedes que han liquidado a un porcentaje importante para quitarse la piedra del cuello o la bota del cuello y buscar un horizonte claro. Lo que pasa es que no creo que vaya a ocurrir, ¿no? Chicos, Y tengo que después, cerrar en 2 minutos, que tengo otro vídeo ahora que queda con gente, por favor. eh, Bueno, bueno, yo pues solamente añadir una cosa que la tocó Mati, que yo me gustaría clarificarla. Israel es atacado día sí y día no. Hoy sigue así. Y en Israel no hay miles de muertos por la capacidad de sus defensas. Y esto no lo dice nadie. Oiga, si Israel no tuviera las defensas que tiene, tendría miles de muertos. Pero de eso no quiere hablar nadie en el mundo. Eso parece que no le importa a nadie. Yo creo que Israel ha hecho, y ya no hablo más, lo que tenía que hacer, que es ponerse aquí un tapón en este oído y otro en el otro y hacer su trabajo, punto. Mm. Y ya cuando llegue el resultado hablaremos. Chicos, ¿queréis decir algo breve? Si no, nos vemos otro día, ¿vale? bueno, gracias Alberto. Pues muchas gracias y a los tres y espero veros otro día, ¿vale? Gracias.